Hola hermanos, aquí estamos con el curso de Cristianismo y la Cultura, la clase número 10. Ya hicimos la segunda parcial. Si no han hecho la segunda parcial, paren ahora, vuelvan, hagan el examen y después vamos a seguir. Pero hoy vamos a estar viendo el tema de los conflictos, la interpretación y la comunión. Vamos a estar viendo un texto en el libro de Josué, en el capítulo 22. Dice, entonces Josué llamó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo, ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, y han obedecido todas mis órdenes hasta el día de hoy, y durante todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y Dios de ustedes. Ahora que Él ha cumplido su promesa y que los hermanos de ustedes tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos y que les sigan y les sirvan con todo el corazón y con todo el alma. Bueno, ¿se acuerdan que antes de cruzar el río Jordán, estas tribus habían pedido a Moisés poder heredar las tierras al este del Jordán? Y bueno, en un momento Moisés no quiso, pero pues ellos se comprometieron a ayudar a las otras tribus en la conquista. Y así hicieron. Entonces, ellos cruzaron el río Jordán, pelearon con sus hermanos, conquistaron la tierra y ahora pueden regresar a las tierras que Moisés les había dado. Pasemos al versículo 10. Cuando las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, levantaron junto al río un gran altar. A los otros israelitas les llegó la noticia de que las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar en la frontera de Canaán junto a Jordán en territorio israelita, y en cuanto los israelitas lo supieron, se reunieron en Silo para ir a pelear contra ellos. Mandaron antes a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, para que fuera a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Con él iban 10 principales jefes israelitas, cada uno de los cuales representaba a su clan y a su tribu. Y todos ellos fueron a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, y les dijeron, nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. ¿Qué traición es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han construido un altar en rebeldía contra el Señor? ¿Acaso no ha sido bastante el pecado de Peor, con el que todavía estamos manchados, y por el que murieron tantos del pueblo del Señor? No les basta con eso, para que ahora ustedes también se aparten del Señor. Vieron este altar que hicieron los de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, y pensaron, se están apartando. No van a venir a adorar con nosotros, están haciendo un altar propio donde ellos van a adorar. Ya están violando los mandamientos de Dios, ya están yendo en contra de la ley. En ningún momento les preguntaron por qué hicieron el altar. Nunca preguntaron qué iban a hacer con este altar. Nunca preguntaron nada. Se reunieron para pelear.
Y enviaron estos emisarios para ir a decir, pero ustedes están mal, sin saber qué estaba pasando. ¿Cuántas veces se ve en la iglesia? Que nos preparamos para la guerra, nos preparamos para ir a pelear con otros hermanos sin saber bien qué pasa, sin haberles preguntado nada a ellos. Hablamos con otra persona diciendo, bueno, estos hermanos han hecho esto y aquello, y no les preguntamos a ellos. Pasemos al versículo 21, dice, entonces los de Rubén y Gad y los de la media tribu de Manasés contestaron a los jefes israelitas, el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de Él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Dice, si nosotros estamos yendo en contra de Dios, mátenos. Pero Dios sabe por qué hicimos lo que hicimos. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día los hijos de ustedes les digan a los nuestros, ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de la tribu de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por el Señor. Por eso pensamos en construir un altar, no para ofrecer holocaustos al Señor, ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros, entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor y presentarnos ante Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así, los descendientes de ustedes no podrán decirles a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Lo hicieron como símbolo, como monumento, como un recordatorio de que ellos también formaban parte del pueblo de Dios. Justamente lo hicieron para preservar la unidad. Y sus hermanos vinieron para pelear en contra de ellos, pensando lo peor de ellos. Es algo que pasa hoy en día. Que los hermanos miramos lo que hacen otros hermanos y nos juzgamos entre nosotros. En vez de preguntar y en vez de dejar, como dicen ellos, que sea el Señor que pida cuentas. Porque Él es el juez y no nosotros. Bien, entonces vamos a estar hablando de eso, de las diferencias. Primeramente, quiero que hagamos algo que para mí resulta un poco divertido, ¿no? Bien, quiero compartir estas imágenes. Bueno, miren bien esta imagen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo primero que ven ahí? Algunos ven una jovencita mirando para allá, ¿no? Con una pluma, con un collar. Otros ven una viejita, ¿no? Interesante. Si miramos lo que es el collar de la joven, es la boca de la viejita. Y lo que es la pera de la joven es la nariz de la viejita. ¿Pueden ver las dos imágenes ahora? ¿No? Depende de cómo se mira. Depende de lo que se percibe al principio. Vamos a ver otro. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven?
Algunos ven dos caras mirándose, ¿no? Otros dicen, "Pero, ¿qué caras? Yo veo una vajilla ahí, ¿no? Como un florero, ¿no? Pero ven las dos cosas. Si miramos la parte blanca, veremos las caras. Y si miramos la parte negra, veremos el florero. Estaba circulando por la internet hace unos años. Este gato, ¿viene bajando o viene subiendo? Algunos dicen, pero es tan claro, tan obvio que viene bajando. Y otros dicen, pero ¿qué bajando si está subiendo? La misma foto, ¿no? Depende de cómo se mira. Depende de qué se percibe. Acá vemos una princesa, ¿no? Pero si damos vuelta la imagen, ¡oh! No, una viejita, horrible, una bruja, ¿no? Pero está la princesa y solamente invirtiendo la imagen, vemos la bruja, ¿no? Es la misma imagen, pero si está mirando de otro punto de vista, de otro punto de vista. Bien, la Biblia habla de tener un mismo sentir, un mismo sentir. ¿Podemos tener un mismo sentir y no estar de acuerdo en todo? No tendremos que tener, como dice, creo que la Reina Valera dice, tener la misma mente. Entonces muchos dicen, bueno, eso quiere decir que tenemos que pensar igual. Pero pienso que no. Miremos este pasaje. Primeramente Hechos 21. Hechos 21. Y no sé cómo se me pasaba por años este pasaje, pero muy llamativo. Cuando Pablo está viajando para llevar la ofrenda de los gentiles a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, le reciben, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, o Jacobo, dice alguna versión. Y allí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Y cuando lo oyeron, alabaron a Dios y dijeron a Pablo, bueno hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y escuchen bien esto, y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Miles de convertidos que todavía seguían la ley de Moisés. A nosotros nos parece tan claro que esa ley ya no va. Pero para los judíos sí. Todavía se les aplicaba la ley, ¿no? Todavía tenían que seguir lo que decía Moisés. Perdón, fui a la brujita. Bien, entonces Pablo aceptó hacer unos sacrificios, tomar un voto. En este momento solamente ha sido sacrificio con otros hermanos creyentes, ¿no? Le pagó los gastos de los sacrificios, ¿no? Porque estos judíos practicaban su religión de una forma distinta de los no judíos. La iglesia no estaba dividida, pero sí tenía prácticas distintas. Interesante. Romanos 14, un pasaje que es bien importante en este tema. Dice, reciban bien al que es débil en la fe
y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Él no dice, este grupo tiene razón, o aquel grupo tiene razón. Dice, tienen que aceptarse entre sí. Son hermanos. Dice, ¿quién eres tú para criticar al siervo de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerle quedar bien. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. No dice, todos tenemos que pensar igual. Dice, cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come. Y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Dos prácticas distintas que no van entre sí. No van a sentarse en la mesa y compartir la misma comida. Pero son hermanos. Tienen el mismo Señor, el mismo Dios, la misma fe. Aunque no tienen las mismas prácticas ni las mismas opiniones. Bueno, eso quiere decir que valga todo, que podemos hacer lo que se nos dé la gana, que podemos practicar la doctrina que nos parezca. No, de eso vamos a hablar, vamos a llegar ahí, pacientes. Pero es importante darnos cuenta de que podemos ser hermanos sin estar de acuerdo en todo. Y pienso que eso es bien importante. En 1 Corintios, eso ya vimos en otra clase, pero en los capítulos 8 a 10, Pablo está respondiendo una pregunta sobre si pueden comer carne o no, ¿no? Si pueden comer, sobre todo, los sacrificados a los ídolos. Es una pregunta que se puede responder con sí o con no. Y Pablo pasa 3 capítulos respondiendo a la pregunta. ¿Por qué? Porque hay ciertos principios que son más importantes que la respuesta en sí. Y él quiere aclarar cómo es la comunión cristiana, cómo es la fe común que tenemos, cómo es la doctrina común que tenemos, ¿no? Bien, no vamos a leer todo eso. Yo quiero que miremos unos conceptos sobre tener un mismo sentir. Y lo traigo acá, lo tengo en una pantalla precostado. Miremos esto. Primeramente, reconozcamos que los demás también buscan agradar al Señor. O sea, muchas veces nosotros, bueno, ustedes quieren trastornar la fe, ustedes quieren cambiar la fe, nos tiramos acusaciones. Comencemos pensando bien en nuestros hermanos. Yo sé que es el punto número 4, pero comencemos reconociendo que todos estamos buscando servir al Señor, todos estamos buscando agradar a Dios, todos estamos buscando hacer lo correcto. Partamos de ahí, ¿no? Pensando que todos buscamos la verdad, no pensando que este quiere enseñar algo falso. A lo mejor esté enseñando algo que no esté bien.
pero pensemos bien de sus motivos. Y número 2, recordemos que hay un solo juez, como dice en Santiago. Hay un solo juez y dador de la ley. Cuando nos ponemos como juez, estamos usurpando el lugar de Dios. Y yo no me atrevo a hacerlo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios juzgará, que Dios decidirá quién tiene razón y quién no. Hay momentos en los cuales tenemos que defender la fe, que tenemos que oponer la falsa enseñanza, pero siempre reconociendo que el juez es uno solo y no somos nosotros. El número 3, aceptemos que nadie sostiene una posición pensando que es incorrecta. Nadie sostiene una posición pensando que es incorrecta, ¿no? Si alguien mantiene alguna creencia es porque creen que es cierta, ¿no? Entonces, veamos la sinceridad de nuestros hermanos. Y como dice en el 4, pensemos bien de nuestros hermanos. Uno puede equivocarse sin ser una persona mala. Y necesitamos ayudarnos con amor, hablar la verdad con amor. Estamos buscando no ganar discusiones, sino ganar almas, rescatar a hermanos que estén en error, ¿no? Entonces, pensamos de la misma manera, pero no pensamos lo mismo. Eso queda bien claro en la Biblia. Hay distintas formas de entender las cosas, hay distintas prácticas, hay distintas opiniones. Y de nuevo, vamos a llegar a hablar un poco de la diferencia entre las convicciones, entre las opiniones y entre lo básico de la fe. Pero aceptemos que nosotros podemos pensar de la misma manera sin estar de acuerdo en todo. Bien, hablemos de las tradiciones un poco. Las tradiciones no son nada más que una forma de hacer algo. O sea, no son ni buenas ni malas en sí. Algunas tradiciones comunes en nuestras iglesias, la oración final. Yo me acuerdo una vez en Córdoba, Argentina, un día que llovió mucho, de repente comenzó a entrar agua por la parte de atrás de la iglesia y manchaba todo y se mojaban toda cosa de los niños, entonces todos se levantaron para atenderlo y para solucionar el problema. Y un hermano estaba muy enojado. Dice, pero hermanos, si no hemos tenido la oración final. Muéstreme en la Biblia donde hable de una oración final. No lo van a encontrar, ¿no? Cuando Jesús y sus discípulos terminaron con la última cena, terminaron con cantos. Dice, cantaron salmos mientras iban saliendo. Entonces, esto es una tradición y nada más. Los anuncios. Yo no veo nada malo en hacer anuncios, pero los anuncios son una tradición que se ven en casi todas las reuniones de la iglesia, ¿no? Bueno, ya tenemos anuncios, ya llegamos a los anuncios, tenemos que anunciar esto, tenemos que anunciar aquello. Tradición y nada más. El llamamiento, la invitación que se hace muchas veces al final de un sermón. Tradición. No hay nada en la Biblia que nos indique que tenemos que tener una invitación en cada sermón. Es una tradición. Ponerse de pie para orar es una tradición. Honestamente, cerrar los ojos e inclinar la cabeza es una tradición.
Si miramos el Nuevo Testamento, pasaban más tiempo mirando al cielo cuando oraban. Y casi nunca hacemos eso. Levantaban las manos. No levantamos las manos, ¿no? Pero nosotros tenemos otras tradiciones, que son tradiciones. No son ni buenas ni malas en sí. Son tradiciones. Lo bueno de las tradiciones nos ayudan a saber qué hacer. ¿Puede imaginar que cada domingo al llegar a la reunión que tuviéramos que tomar decisiones en todo? ¿Cómo vamos a poner la silla hoy? ¿Cuáles escenarios vamos a usar hoy? ¿Vamos a usar escenarios o vamos a usar el retroproyector? O el proyector, o el video beam, o el canal, o lo que quieran llamarlo, ¿no? O si tuviéramos que decidir cómo vamos a tomar la cena, ¿vamos a usar copitas? ¿Vamos a pasar las copitas? ¿Qué pan vamos a usar? ¿Alguien trajo pan? No. Las tradiciones nos ayudan a saber qué hacer, ¿no? Las tradiciones empiezan como una forma de solucionar un problema, una forma de hacer algo. Con el tiempo, llegan a ser la forma de hacerlo, ¿no? Y todavía no son malas. Cuando se convierten en ley, ahí tenemos el problema. Pero las tradiciones nos ayudan a saber qué hacer y proveen una conexión con el pasado. Eso es importante. A mí me hace bien cantar los himnos que cantaban mis padres, que cantaban mis abuelos. A mí me hace bien saber que lo que estamos haciendo el domingo lo han hecho hermanos por miles de años. Cuando tomamos la cena del Señor es una conexión directa a la mano de Jesucristo, ¿no? Cuando Él dio pan a un hermano y luego ese hermano en otro momento dio pan a otro y otro y otro. Y es una cadena sin romperse que llega a la misma mano de Cristo. Eso me hace bien. Porque cada domingo tomamos la cena. Yo sé que esa es más que tradición. Pero hay otras tradiciones que solamente son una conexión con el pasado, ¿no? No son ley, no tenemos que cantar sublime gracia, pero cantar ese canto me conecta con hermanos en toda parte del mundo que han cantado ese himno. Y después nos permiten construir sobre los logros de ayer. No tenemos que inventar todo de nuevo, no tenemos que hacer todo de nuevo. Podemos partir de donde estaban nuestros padres para avanzar más allá de lo que ellos pudieron hacer. Pero el tradicionalismo es malo. Nos ata sin necesidad, ¿no? En Marcos 2, vamos a mirar esto, Marcos 2, de 18 a 22, cuando hablaban del ayuno con Juan el Bautista y sus seguidores, algunos fariseos preguntaron por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, ¿no? Y Jesús le contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. El tradicionalismo nos ata. Es como el cuero viejo con el vino nuevo, no anda. Estorba la lógica y la obra del Espíritu. En Marcos 3, las tradiciones de los fariseos
no permitían que Jesús sanara a un hombre enfermo el día sábado. Ya no es lógico. No permitían que el Hijo de Dios hiciera su obra. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, por sus tradiciones. Y en Marcos 7, Cristo dice que con las mismas traducciones pueden anular la palabra de Dios. Podemos anular la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay una cita, no lo tengo acá, un escritor, Jacob Pelikan, dijo que las tradiciones son la fe viviente de los que ya murieron. Y el tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. Y es así. Tenemos que saber diferenciar entre tradición y mandamiento. Y no podemos permitir que las tradiciones se conviertan en tradicionalismo. El tradicionalismo es usar las tradiciones como ley. Es reverenciar a las tradiciones en vez de reverenciar a Dios. Es un gran problema en todas las iglesias, ¿no? Es una lucha que tenemos que luchar continuamente. No desechar las tradiciones porque sí, pero tampoco permitir que seamos esclavos de las tradiciones. Yo veo 4 clases de diferencias entre nosotros. Y tenemos que saber diferenciar entre estas 4 clases, ¿no? Discernir entre lo que realmente son principios de la fe y lo que no. Los principios de la fe, voy a estar leyendo, y esta hoja voy a hacer disponible a ustedes. Dice, estas son las cosas que definen nuestra fe. Por ejemplo, la existencia de Dios, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, la salvación y cómo se obtiene, la encarnación de Cristo, la inspiración de la Biblia, la segunda venida. Esas cosas no son negociables. Y hay otras, son ejemplos, ¿no? Pero esa clase de cosas, ahí yo no puedo decir, bueno, tú lo ves distinto, ¿no? Juan podría decir, cualquier que no confiesa que Jesucristo vino en la carne no es de Dios. O sea, ese es una doctrina que no se puede cambiar. No se puede ver de otra forma. Hay una sola forma de verlo. Luego tenemos las convicciones personales. Convicciones personales. Estas son decisiones que los cristianos hemos tomado en cuanto a nuestras propias vidas basadas en enseñanza bíblica. Son decisiones que tomamos en cuanto a lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. Comer carne, no comer carne. Honrar ciertos días, no honrarlos. Yo tengo una lista acá. Esto lo hice en un retiro con los hermanos. La bebida alcohólica, ¿no? Algunos dicen, cristiano ni puede pensar en tomar algo alcohólico. Otros dicen, pero si el vino no es nada y la Biblia habla bien de vino. Es un tema que cada uno tiene que estar convencido en lo que cree y no dejar que otro le imponga su creencia. La política. Si el cristiano puede participar en la política, si puede apoyar a cierto candidato o no, cierto partido o no, son decisiones personales, convicciones personales, de educación, ¿no? Algunos dicen, no, mi hijo va a ir a colegio privado, yo no quiero que esté ahí escuchando ese ateísmo, esas cosas. Otros dicen, no, yo quiero que
que mis hijos aprendan a vivir en la cultura nuestra, ¿no? Algunos en Estados Unidos enseñan a sus chicos en la casa en vez de enviarlos a la escuela, ¿no? Es una convicción personal. El baile, si se puede bailar o no. El pacifismo, ¿puede un cristiano servir en la Fuerza Armada o no? La música, la película, la televisión, ¿no? Mi bisabuelo no permitía que sus hijos leyeran obra de ficción, porque él decía, la ficción es mentira, ¿no? Era bien estricto en muchas cosas. Eran convicciones personales. Luego tenemos las interpretaciones bíblicas. Y estos son temas en que hay lugar para diferencia de opiniones. Es decir, dentro del cristianismo no hay unanimidad en cuanto a estos temas. Ejemplos, la interpretación del Apocalipsis, cómo interpretarlo, ¿no? Hay muchas formas distintas de ver este libro. La identidad del anticristo, de que Pablo habla en 2 Tesalonicenses, ¿no? El bautismo por los muertos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Realmente se puede realizar hoy en día? ¿Se debe realizar hoy en día? ¿No? Los días de la creación. Yo tengo un primo que insiste que eran 6 días de 24 horas. Y yo he escuchado a otros hermanos que explican que no hay forma que sean días de 24 horas. Yo fui a un retiro donde un hermano chileno explicó todo usando la Biblia como era imposible entender esto como 6 días literales. Son hermanos en la fe, ¿no? Lo perfecto en 1 Corintios 13. Algunos ya toman como principio bíblico de que eso es la Biblia, es la revelación. Y si uno lo ve de otra forma, ya no es cristiano. Un hermano me escribió por el programa de radio que hago yo, criticándome por haber sugerido que hay otra forma de entender ese pasaje. Pero son interpretaciones. Bueno, lo último, las preferencias personales. Todos tenemos nuestras preferencias y en la iglesia las preferencias en cuanto a la adoración pueden ser problemáticas, ¿no? Problemáticas. Por ejemplo, himnos, cantos o coritos. ¿Qué vamos a cantar? Algunos, como yo mencioné antes, a nosotros nos gustan los himnos antiguos, ¿no? Pero también a mí me gustan los coritos, ¿no? Yo puedo cantar de los dos y quiero cantar de los dos. Pero hay hermanos que no quieren saber nada con esta forma o con esa forma. ¿Qué hacemos con los niños? ¿No? ¿Hacemos una clase aparte durante el culto o no? Algunos lo ven como pecado. Me han explicado ese pecado porque las maestras no están en la reunión y ese es pecado. Y otros dicen, pero si los chicos están ahí y si no pueden entender el sermón, ¿por qué no llevarlos aparte y presentarles algo que pueden entender? ¿Qué versión de la Biblia usar? Yo he tratado de usar distintas versiones en este curso, porque a mí me gusta usar distintas versiones, lo veo importante. Hay hermanos que creen que Jesucristo usaba la Reina Valera, ¿no? Y que la Reina Valera cayó del cielo con la aprobación de Dios. Yo no lo veo así, veo mucho problema en esa versión, ¿no? Tal vez más que la mayoría de las versiones, ¿no? Pero hay hermanos que dicen, no, si no es la Reina Valera 1960, no es Biblia. Que inclusive, comento, yo vi un video de una iglesia, no de la Iglesia de Cristo, pero tenían pintado ahí, en la sala donde se reunían. Si no es Reina Valera, no es Biblia. Estaba pintado ahí en la pared. Por favor. Bueno, si se puede cantar o no durante la cena del Señor o durante la ofrenda.
Si vamos a hacer las reuniones aquí en Estados Unidos, debatimos esto. Si vamos a hacer todo en español o vamos a hacer reuniones bilingües. Hay hermanos que se ofenden si escuchan una palabra de inglés en las reuniones. Y otros que dicen, pero si nuestros hijos siempre están hablando inglés, ¿cómo no vamos a hacer algo que pueda comunicar a ellos? Las posturas y gestos en la reunión, ¿no? En la oración, uno puede levantar la mano o no, ¿no? Uno tiene que inclinar la cabeza, tiene que pararse, no debe sentarse, debe arrodillarse. Entonces, aquí en Estados Unidos, siempre se arrodillaba cuando uno dirigía una oración. Siempre se arrodillaba y se levantaba una mano. Y ahora se ve como pentecostal, no se puede hacer eso. Pero son preferencias personales y tenemos que saber diferenciar. Yo, por un principio de la fe, estoy dispuesto a separarme de los hermanos, pero no por convicciones personales, no por interpretaciones bíblicas y no por preferencias personales. Solamente por lo esencial de nuestra fe. El mismo sentir, pensamos de la misma manera, pero no pensamos lo mismo. Bueno, esa es la clase para hoy. Como dije, le voy a subir esta hoja para que la tengan, para que la estudien. Pueden pensar en otros ejemplos para estas categorías, ¿no? Ojalá que pudiéramos conversar, eso me frustra del curso grabado. Quisiera escuchar los ejemplos que ustedes pueden dar. Pero piensen en esto y piensen sobre todo en la unidad, porque es tan importante que encontremos la unidad, que sepamos entender la diferencia entre lo esencial de nuestra fe y lo que es opinión, o que es una convicción personal. Bien, esa es la interpretación y la comunión. Vamos a seguir hablando de cómo interpretamos la Biblia en las próximas clases. Hasta la próxima.